Muchísimas gracias. Antes que nada, es un placer y un honor poder participar con tan respetable figura. Agradecerte a vos, Guillermo Braille, y en tu nombre a los demás participantes de este sesión tan importante. El año 2022 es un año que marcará y que debe realmente marcar los esfuerzos para la recuperación y superación de la crisis generada por la pandemia del COVID-19, que entre sus impactos generó el aumento de la pobreza, la desigualdad y ha causado grandes retrocesos en los índices de desarrollo en nuestra región. La seguridad y soberanía alimentaria, la seguridad social, la política para garantizar el acceso a la alimentación, a la salud, a la educación y al trabajo son los grandes desafíos a tener en cuenta. La pandemia demostró que con la cooperación y la integración son herramientas fundamentales para la definición de salidas para la actual crisis. Y como yo suelo decir, nada en la vida sustituye a los resultados. Otra cosa, garantizar la alimentación de las familias que producen nuestra comida es más que una responsabilidad, es un acto de justicia social. Y según es posible afirmar y fundamentar, una buena parte de las soluciones está en nuestras manos, en nuestras propias tierras. Se estima aproximadamente en un 80% que los alimentos consumidos a nivel mundial provienen de la agricultura familiar, siendo esta actividad la principal fuente de empleo en el medio rural en los países del Mercosur. Por ejemplo, en la región de los agricultores y agricultoras familiares producen hasta el 70% de los alimentos de la canasta básica y su actividad es la principal fuente de empleo agrícola y rural. Sin embargo, el sector enfrenta limitaciones para garantizar el acceso a recursos productivos de infraestructura básica, servicios financieros, así como a políticas y a medidas de protección social. En los países del Mercosur se estima que la agricultura familiar maneja el 82% del rebaño caprino en Argentina, el 64% del rebaño porcino. En Brasil, la agricultura familiar produce el 87% de la mandioca, el 70% de los frijoles, 50% de la leche. En Paraguay, por su turno, este sector produce el 97% de los tomates y el 94% de la mandioca y el frijol. Y en Uruguay, la producción de los agricultores familiares representa cerca del 47% de las exportaciones agrícolas. La agricultura familiar es la base productiva para la alimentación y representa la vía de trabajo y subsistencia para una parte considerable de nuestra población. Asimismo, toda la cadena productiva de la agricultura familiar alimenta el sector logístico y de transporte de mercadería en y entre los países de todo el bloque. Los emprendimientos de economía social de la agricultura familiar organizados en el marco del asociativismo y el cooperativismo agregan las familias en estructuras de producción complementarias y con enorme potencialidad para la generación de renta y desarrollo local. La economía social y solidaria incrementa la formalización de los puestos de trabajo y cultiva valores fundamentales para enfrentar en estos tiempos. Atrelada a la importancia de la agricultura familiar como sector económico clave para responder a la crisis generada por la pandemia, están las medidas que debemos generar para desarrollar y fortalecer los sistemas de protección social hacia los grupos más vulnerables con estrategias de inclusión productiva que prevean la generación de oportunidades de empleo en los territorios rurales. Por esa razón, en el año 2018, el Parlasur instaló un frente parlamentario contra el hambre, que, entre otras acciones, está desarrollando una propuesta de anteproyecto de norma que representa el reconocimiento de la necesidad de contar con marcos normativos y políticas públicas específicas y variadas que permitan a la agricultura familiar aprovechar sus potencialidades y garantizar el derecho a la alimentación de la población, así como la erradicación del hambre y la malnutrición. Más allá de este frente parlamentario, las comisiones permanentes del Parlamento del Mercosur trabajan para mitigar
los efectos de la crisis en sus actividades y a través de sus proyectos. El Parlasur está presente tanto en la agenda como las garantías de los derechos humanos de las comunidades y pueblos tradicionales, como en los debates para el fortalecimiento de la infraestructura y de la producción energética renovable, basada en los marcos conceptuales de la Agenda 2030 y sus objetivos y sus metas, considerando siempre el respeto al medio ambiente como base para un desarrollo sostenible y sustentable. El Mercosur ha avanzado en la lucha contra el hambre en los últimos años y busca cumplir integralmente con los objetivos de desarrollo sostenible. Los parlamentos nacionales y regionales, como el Parlasur, pueden y deben cumplir un rol fundamental, de fundamental importancia para generar condiciones de incentivo, de fomento a la agricultura familiar y así le permite ser más productiva y sustentable e inclusiva para el bien de nuestros pueblos y de sus futuras generaciones. El apoyo de la FAO en ese sentido es fundamental para lograr estos objetivos. A partir de la implementación del plan de trabajo que acordamos con esta agencia de las Naciones Unidas, buscaremos generar propuestas legislativas al Mercosur y a los parlamentos nacionales de los estados partes capaz de garantizar el cumplimiento del derecho a la alimentación, asegurando un enfoque de género y una gobernanza más inclusiva. Los parlamentos aportan, sí, una visión plural, participativa y democrática en el abordaje abierto e integral de toda política pública alimentaria que debe tener, ya que la lucha contra el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición es un reto complejo que debe convocar a todos los sectores de la sociedad y no distingue de posiciones partidarias. En ese sentido, el Parlamento de Mercosur se encuentra completamente comprometido y desde ya buscaremos alcanzar los objetivos establecidos para la Agenda de Desarrollo Sostenible en el 2030. Muchas gracias y vuelvo a repetir, un placer compartir con tan expectables figuras y termino con esta frase que ya le dije, pero le quiero decir, nada sustituye a los resultados. Muchas gracias y seguimos en contacto.